¿Qué tal amigos? Bien, el día de hoy vamos a hablar del diseño y construcción de circuitos secuenciales. Un circuito secuencial es un circuito que se construye a base de flip-flops y un arreglo combinatorio de compuertas. Para el diseño del circuito secuencial deberán emplearse flip-flops de tipo síncrono. Básicamente hay cuatro los cuales podemos emplear, que son el tipo SR, el tipo T, el tipo D y el tipo JK. Pues bien, así rápidamente vamos a ver cada uno de estos tipos de flip-flop. El flip-flop de tipo SR síncrono es el que se muestra aquí en estas dos imágenes. Se construye ya sea con compuertas NOR o con puertas NAND. Nosotros vamos a verlo con compuertas NAND, es el que se menciona acá. Su tabla de verdad de este tipo de flip-flop es la siguiente. Cuando la entrada S igual a 0 y R igual a 0, su salida T permanece sin cambio cuando ocurre una transición de la señal de reloj. Cuando S igual a 0, R igual a 1, la salida Q pasa a 0 nuevamente cuando ocurre una transición de la señal de reloj. Cuando S igual a 1 y R igual a 0, la salida Q cambia a 1, vuelvo a repetir, cuando ocurre una transición de la señal de reloj. Es decir, estos cambios solamente se van a ver únicamente cuando hay señal de reloj, que puede ser transición positiva o puede ser transición negativa, ¿de acuerdo? Es decir, transición positiva genera el cambio cuando hay un cambio en la señal de reloj de 0 a 1, y para transición negativa el cambio se ve reflejado cuando ocurre un cambio en la señal de reloj de 1 a 0, ¿ok? La única condición que nunca debe de ocurrir en este tipo de flip-flops es cuando las dos entradas S y R valen 1, porque entonces nos generaría una condición indeterminada o indefinida, y entonces pues ya no cumpliría con las características de un flip-flop, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esta tabla de verdad para este tipo de flip-flop podemos obtener su tabla de excitación, ¿ok? Es decir, la tabla de excitación la obtenemos de la siguiente manera. Si estoy en el estado 0 y quiero pasar a un estado siguiente de 0, es decir, de un Q de T igual a 0 y un Q de T más 1 igual a 0, quiero pasar de 0 a 0 cuando ocurre una transición de la señal de reloj, debo de mandar la línea S a 0 y la línea R de este flip-flops en una condición que bien puede ser un 0 o puede ser un 1, es decir, es la condición, no importa esta X que tenemos acá. Es decir, si yo pongo esta línea S igual a 0 y esta línea R igual a 1, cuando ocurre una transición en la señal de reloj, la salida Q va a permanecer en 0. Y cuando ocurre que este vale 0 y este vale 0, cuando ocurre una transición de la señal de reloj, también vamos a tener un estado de 0 aquí en Q. Por eso es 0 en Q de T y 0 en Q de T más 1 para las entradas S igual a 0 y R no importa. En la siguiente fila, si estoy en el estado 0 y quiero pasar al estado 1, debo de mandar la línea S igual a 1 y la línea R igual a 0, ¿de acuerdo? Es decir, si estoy en el estado actual 0, es decir, si esta salida vale 0, la salida Q, y en la siguiente señal de reloj quiero pasar de 0 a 1, es decir, que esta salida cambie de 0 a 1, debo de tener estos dos estados en las líneas S y R, es decir, S igual a 1 y R igual a 0. Cuando ocurre esa transición de la señal de reloj, inmediatamente después la salida Q pasará a un estado 1, si ésta se encuentra en 0. En la siguiente fila, si estoy en el estado 1, en Q, y quiero pasar al estado 0, tengo que mandar S igual a 0 y R igual a 1, ¿de acuerdo? Si yo pongo a 0 esta línea, la línea S, y pongo a 1 la línea R, y además me encuentro en el estado 1, en la salida Q, cuando ocurre una transición de la señal de reloj, la salida Q cambiará de 1 hacia 0, ¿de acuerdo? Entonces, esa condición se va a dar solamente cuando estas dos líneas tienen estos valores. Y finalmente, en la última fila, si estoy en el estado 1 y quiero mantener ese estado en la siguiente transición de la señal de reloj, o en el siguiente pulso de reloj, debo de tener la línea S en una condición no importa, es decir, puede estar en 0, puede estar en 1, no importa,
pero la línea R debe de estar en estado lógico 0. ¿Ok? De esa manera puedo hacer el cambio de 1 a 1, es decir, mantener sin cambio la salida si ésta se encuentra en estado lógico alto. Esa es la tabla de excitación del flip-flop tipo SR. A continuación vemos el flip-flop tipo D. El tipo D se construye cuando agregamos un inversor a la línea R del flip-flop anterior, es decir, del flip-flop tipo SR. Si agregamos un inversor a su entrada R y lo interconectamos a su línea S, entonces construimos un flip-flop tipo D. Nuevamente es un flip-flop síncrono, es decir, controlado por reloj. La tabla de verdad de este tipo de flip-flop es la que se muestra a continuación. Si para la línea D igual a 0, cuando se lleve a cabo un pulso de reloj, la salida Q va a cambiar a 0. Si la línea D vale 1, cuando ocurre un pulso de reloj en la línea CLK, la salida Q va a cambiar a 1. ¿Ok? Entonces, a partir de esa tabla de verdad, podemos obtener la tabla de excitación. Si yo me encuentro en el estado 0, en la salida Q de este flip-flop, y quiero pasar al siguiente estado, que va a ser 0, es decir, quiero que permanezca sin cambio, la línea D deberá estar en 0. Es decir, cuando ocurre una transición de la señal de reloj o un pulso de reloj, en ese momento la salida Q va a permanecer en 0. Si estoy en el estado 0 en Q y quiero pasar al estado 1, cuando ocurra un pulso de la señal de reloj en CLK, la línea D deberá estar en 1. Es decir, vamos a imaginar que inicialmente estamos en 0 acá y yo pongo 1 acá. Cuando ocurra un pulso de la señal de reloj, va a pasar de 0 a 1, la salida Q. Lo opuesto sería que si yo estoy en el estado 1, en Q, y quiero pasar al estado 0, cuando ocurra un pulso de la señal de reloj, debo de mandar la línea D a 0. Y finalmente, si estoy en el estado 1, en Q, y quiero mantener ese estado en la siguiente transición de reloj o en el siguiente pulso de reloj, debo de poner la línea D en estado lógico 1. Entonces, esta es la tabla de excitación de nuestro flip-flop tipo D. Pasamos a continuación a un flip-flop un poco más avanzado, que es el flip-flop de tipo JK. El flip-flop JK se puede construir como se muestra en este diagrama. Hay que hacer un arreglo como se muestra acá, aunque físicamente no requerimos tanto hacer la construcción porque ya disponemos de circuitos integrados que contienen flip-flop JK, como el 7473 o el 7476. La tabla de verdad del flip-flop tipo JK es la que se muestra aquí. Para entradas J y K en 00, la salida Q de T permanece sin cambio. Cuando J igual a 0 y K igual a 1, la salida Q de T más 1 en el pulso de reloj cambia a 0. Y lo contrario, cuando J igual a 1 y K igual a 0, cuando ocurre un pulso de la señal de reloj pasará a 1. Y aquí es donde se encuentra lo importante de este tipo de flip-flop. Es decir, cuando J igual a 1 y K igual a 1, la salida Q de T se invierten. Es decir, a diferencia del flip-flop SR que nos generaba una condición de indeterminado, el flip-flop JK, todo lo contrario, nos genera una inversión en la salida Q de T. ¿De acuerdo? A partir de esa tabla de verdad, yo puedo construir o puedo obtener la tabla de excitación del flip-flop de tipo JK. Si estoy en el estado 0 y quiero pasar al siguiente estado 0, es decir, quiero que permanezca sin cambio la salida cuando J igual a 0. Cuando ocurre una transición de la señal de reloj o un pulso de reloj, debo de tener los siguientes valores en J y K, 0 en J y una condición de no importa o un valor de no importa en K. Vuelvo a repetir, K puede ser un 0 o puede ser un 1, pero J tiene que estar en 0 para que se nos genere esta condición cuando ocurra un pulso de la señal de reloj. Si quiero pasar de 0 a 1, la línea J debe estar en 1 y la línea K debe de estar en una condición de no importa. Si quiero pasar de 1 a 0, la línea J tiene que estar en una condición de no importa,
pero la línea K debe de estar en 1. Si quiero pasar de 1 a 1, la línea J en una condición de no importa, pero la línea K debe de estar en 0. De esa manera pues obtengo la tabla de excitación del flip-flop JK. Y finalmente llegamos al flip-flop tipo T. El flip-flop T es básicamente el flip-flop JK, pero puenteando sus dos líneas J y K. Si hacemos este puenteo, obtenemos el flip-flop tipo T. Y también es un flip-flop tipo síncrono. Su tabla de verdad es la que se muestra acá. Si T vale 0, la salida Q de T permanece sin cambio. Y si T es igual a 1, la salida Q de T se complementa. Todo esto ocurre cuando, vuelvo a repetir, ocurre un pulso de la señal de reloj. Nuevamente, a partir de esta tabla de verdad, puedo obtener la tabla de excitación. Si estoy en el estado 0, estoy hablando del flip-flop tipo T. Si estoy en el estado 0 y quiero pasar al estado 0, la línea T deberá estar en 0. Si estoy en el estado 0 y quiero pasar al estado 1 cuando ocurra un pulso de reloj, la línea T deberá estar en 1. Si estoy en 1, en Q de T, y quiero pasar a un 0, la línea T deberá estar en 1. Si estoy en 1 y quiero mantener ese 1 en el siguiente pulso de reloj, la línea T deberá estar en 0. Estas fueron las 4 tablas de excitación. ¿Sí? Aquí está ya las 4 tablas de excitación para los 4 tipos de flip-flop. La tabla de excitación para el SR, para el D, para el JK y para el T. Y estas 4 tablas de excitación son las que nos van a permitir diseñar circuitos secuenciales. Bien, este fue la parte 1 del video. Nos vemos en el siguiente video para un ejemplo de cómo diseñar un circuito secuencial a partir de las tablas de excitación de los 4 tipos de flip-flop. Pero antes no olvides suscribirte a mi canal, regálame un like y pues comparte mis videos, déjame por ahí algún comentario que tengas y vuelvo a repetir, comparte mis videos para que más personas los vean. Hasta pronto, amigos. No olvides suscribirte a mi canal, regálame un like y comparte mis videos para que más personas lo vean.